Señor, gracias por tu palabra, por la oportunidad nuevamente el día de hoy de venir a ella, sabiendo que tú puedes enseñarnos, exhortarnos, tú puedes transformarnos, porque tu palabra, Señor, es esa agua que puede limpiarnos, es ese martillo que puede quebrantar la roca en nuestro corazón, porque tu palabra es verdad, Señor, tú lo dijiste así. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento y que sea esto para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Capítulo 11 de 2 de Corintios. Recuerda que a partir del capítulo 10 entramos ya a esta última sección de la carta. Capítulo 10, 11 y 12 y 13 más o menos es esta última parte en la que Pablo va a defender su ministerio. Acuérdate que en Corinto había esta iglesia fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Habían llegado unos apóstoles raros, tenían un mensaje extraño, eran judaizantes, probablemente estaban diciéndole a la iglesia cosas como: bueno, sí, lo que dice Pablo es cierto, es por gracia, pero pues Pablo no te ha contado todo porque él no tiene este conocimiento que nosotros tenemos, es algo especial y tienes que hacer esto. Y trataban como de enlazarlos. Y no solo era esto, que traían una información equivocada acerca del evangelio, sino además estaban arrebatando el corazón que ellos amaban a Pablo, les había predicado el evangelio, pero empezaban a decirle: bueno, Pablo, es que si te das cuenta, se tropieza con las palabras, no habla claro, no es como nosotros que tenemos cursos de oratoria, que sabemos hablar, y estaban pues despreciando a Pablo, y muchos de los corintios habían creído esas cosas y estaban no solo despreciando a Pablo, sino abrazando esta nueva doctrina. Y el problema no es que Pablo se sentía: me están abandonando, sino que al abandonar a Pablo y al abandonar el mensaje de Pablo, están abandonando el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que en esta parte del capítulos 10, 11, 12 y 13, Pablo va a mostrarnos algunas marcas que necesitamos ver en dos lugares. Uno, en la iglesia en la que vamos. O sea, esto es algo que tú tienes que poder ver en la iglesia a la que asistes. Es algo que tú tienes que poder ver aquí en Semilla de Mostaza. Si no lo ves aquí, ¿sabes qué? Ve, busca otro lugar, porque entonces quiere decir que se ha pervertido la obra, ¿no? Aunque crezca, ¿no?, en instalaciones, en muchas cosas, si las cosas que estamos viendo no se ven en una iglesia, sal de ahí, porque ya no es una iglesia, es un club social, cualquier otra cosa, pero la iglesia tiene que tener estos elementos y es el lugar donde tú tienes que ver y decir: hay esto. Y número dos, es algo que tienes que ver en tu vida. Si en tu vida no ves estas cosas, obviamente no puedes salir de tu vida, no puedes salir huyendo de ti mismo, pero quiere decir que hay algo en tu corazón que no está funcionando bien, hay algo en tu vida que necesita arrepentimiento y que necesita ser restaurada. Y lo que vamos a ver el día de hoy, yo lo englobaría en dos palabras: sincera fidelidad. Sincera fidelidad. Y me encanta lo que esto muestra, porque sincero quiere decir sin doblez, es algo que no tiene algo escondido, no tiene una doble intención, es algo, en inglés lo traducen como simple, algo sencillo, algo sincero, no es así raro con letras. Imagínate en un contrato, ¿qué quisieras? Un contrato sincero, porque todo lo que dice está ahí, o uno que tiene letras chiquitas y que tiene cosas escondidas. Bueno, uno sincero y dos fiel, una sincera fidelidad. Puede haber una fidelidad fingida, puede haber una fidelidad falsa,
¿Y por qué he usado estas palabras, sincera, fidelidad? Porque son las que Pablo va a usar en el texto. Y vamos a, para entrar en contexto un poquito, déjame leer desde el capítulo 10, versículo 17. Pablo habló de estos apóstoles, de estos hombres que están entrando con verdades torcidas, y dice, versículo 12 del capítulo 10, fíjate cómo empieza a describirlos. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, estos hombres, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y Pablo dice, nosotros no hacemos eso. De hecho, en el verso 17 dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y Pablo tiene muy claro esto, el que se exalta será humillado. Nadie se aplaude frente al espejo. Bueno, Charly García se aplaude frente al espejo, pero digamos, ninguno de nosotros debería estar, ay, qué bonito que soy, qué gran cristiano que soy, miren qué beneficio para ustedes que yo esté por acá. Es absurdo, esa postura no es correcta. Pero Pablo lo va a hacer en el capítulo 11. Y lo va a hacer advirtiéndonos. Fíjate cómo empieza el capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. En esta porción que vamos a ver, no hoy, sobre todo la próxima semana, a Pablo, híjole, no digo que se le va la onda, pero parece que se le va la onda, porque va a hablar de sí mismo, pero lo hace deliberadamente. Es decir, va a hablar como necio, va a hablar como si se le fuera la onda, pero lo hace a propósito por la desesperación que siente de que los corintios se le están yendo a un lugar donde no deben estar. Cuentan, es una historia, no es un consejo, pero cuentan de una señora que, un poco cansada de los berrinches de su hija o de su hijo, que tendría entre 9 y 12 años, ¿no? Y que ahí va en el mall y el niño, no, pero es que yo quiero, no sé qué, y como que ya cansada de los berrinches del chamaco, un día que empezó a decirle, pero es que yo quiero, la mamá dijo, pues sí, órale, ¿por qué no me haces caso, hijo mío? Y empezó su berrinche, se tiró al piso y empezó a gritar y a patalear, y el niño se quedó así como, ¿qué pasa, no? Y cuentan que eso le mostró al chamaco cómo se comportaba y que no debía hacerlo. Otra vez, no es consejo, no sé si funciona, yo no lo haría, no creo que sea la manera, pero Pablo hace un poco eso. O sea, Pablo les dice, ok, ¿saben qué? Voy a hablar como si estuviera loco, voy a hablar como necio. ¿Pueden tolerarme? Claro que pueden tolerarme. Si toleran a estos que están locos, ¿saben qué? Ok, aguántenme. Y lo primero que va a mostrarnos es las razones por las que él se ve forzado a hablar como necio. Las razones por las que me obligan a actuar como loco. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver las razones por las que Pablo va a verse forzado a hablar como loco, y la próxima semana, no te lo quieres perder, vamos a ver ya al Pablo así todo fuera de sí mismo. Entonces dice, versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Por qué? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Lo primero que Pablo dice es, la razón por la que voy a tener que hacer eso es porque tengo celos, no de ustedes, sino por ustedes. O sea, no es que Pablo tiene celos, están prefiriendo a estos hombres a mí. ¿Cómo puede ser? Si yo soy el fundador, me desprecian. No, eso sería tengo celos de ustedes. Esos son celos carnales, y la Biblia siempre dice que esa es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Los celos que tiene Pablo no es de ellos, sino por ellos. ¿Por qué? Porque dice, son
los he desposado como una virgen pura a Cristo. En la mentalidad judía, la mentalidad de la época, las costumbres de esa época, era que había 3 etapas en el matrimonio. Una primera etapa es cuando pues se hace la promesa, y muchas veces esta promesa la hacían los papás incluso antes de que nacieran los hijos. Tú estás embarazada, mi esposa también, pues ok, si sale hombre y mujer los vamos a casar porque pues nos llevamos bien, y se hacía esta promesa. A veces cuando eran niños, incluso antes de que nacieran, se hacía esta promesa. Ya era una primera etapa. La segunda etapa era el desposorio. El desposorio era cuando pues ya estaban en un momento en el que ya podían casarse, y el día de hoy sería equivalente a la entrega del anillo de compromiso. Ese es el desposorio. Todavía no están casados, todavía no viven juntos, no tienen una vida matrimonial, pero a la luz de todos ya es su esposa, ya es su esposo. De hecho, en ese momento, si se quisiera disolver esa relación, aunque no están casados, no han iniciado una vida marital, si se quisiera disolver, tiene que haber una carta de divorcio. No es nada más decir, pues sabes que ya lo pensé mejor y siempre, ¿no? No, tiene que haber una carta de divorcio. Es en ese estado en el que estaban María y José, estaban desposados cuando María se encuentra embarazada. Y José, por eso dice, como era un hombre justo, no quiso difamarla, porque si él decía, está embarazada, no soy yo, no sé qué, podrían apedrear a María, y él en su pues bondad simplemente dice, la voy a dejar sin hacer más aspavientos. Pero ya iba a haber un divorcio, y entonces es cuando el ángel le dice a José, no temas recibir a María porque lo que está en ella es del Espíritu Santo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aunque no vivían juntos, ya estaban desposados. Y por último era la cena, ya la ceremonia y la cena de bodas, que ya era la consumación del matrimonio, que cuando pues ya vivían juntos y todo esto. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla una y otra vez de Dios, Jehová, Dios Padre, como el esposo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, Pablo retoma la idea y la presenta como la iglesia, la futura esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y es curioso como en Efesios dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea, igual, antes de nacer, Dios nos había escogido. El Padre había escogido la esposa para su Hijo. Así como en la tradición, aún antes de nacer, a veces pasaba eso. El Padre nos escogió aún antes de nacer. Luego, cuando le conocimos, fue nuestro desposorio. Él es nuestro esposo. Todavía no vivimos con Él. Dice el apóstol que le amamos todavía sin conocerle. Sí, todavía no estamos cohabitando, pero ya somos su esposa. Y un día nuestra esperanza es cuando Él venga por nosotros, seremos llevados al cielo a la cena de las bodas del Cordero, en el que el Cordero, Cristo, se va a casar con su esposa, nosotros. Entonces Pablo está en esa idea y lo que les dice es, tengo celos de ustedes porque son la esposa de Cristo. En aquella época también había la figura del amigo del novio. Una cosa así como el padrino, diríamos el día de hoy, que es el encargado de cuidar que no haya una deshonra. Y Pablo dice, yo soy como ese padrino, ustedes son la esposa de Cristo. ¿Cómo voy a permitir que la esposa esté coqueteando con otros que quieren supuestamente representar al Señor? Estos otros apóstoles serían como el padrino de bodas, pero coqueteándole a la esposa, robándose el corazón para sí mismos. Pablo dice, no, yo los celo porque los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta sincera fidelidad a Cristo es requerida por la iglesia.
Dios requiere esto de la iglesia, que tengan una sincera fidelidad a Cristo. Ahora, versículo 3. Esa sincera fidelidad está en peligro, ¿no? Entonces, número 1, la sincera fidelidad es algo que Dios requiere de la iglesia, como un esposo requiere de esa sincera fidelidad de su esposa, aún antes de casarse. Número 2, versículo 3, esta sincera fidelidad está en peligro. Verso 3. Pero, dice Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay un temor en el corazón de Pablo. El temo que así como Eva fue engañada, ustedes también sean engañados y extraviados de esta sincera fidelidad. Entonces, varias cosas que ver acá. Número 1, ¿cómo engañó la serpiente a Eva? Lo hemos visto antes. No la engañó con una cosa inmoral. No le dijo, mira, aquí tengo unos videos, unas revistas, o tengo droga, alcohol. No le engañó con una inmoralidad, una incitación a la inmoralidad. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? De 2 maneras. Número 1, haciéndole desconfiar de Dios. Haciéndole desconfiar de Dios, poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? En Génesis 3, la serpiente le dice, con que Dios dijo que no comieran de todo árbol que hay en el huerto. Y Eva le dice, no, pues sí podemos comer de todos, pero de del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podemos comerlo ni tocarlo. Y entonces la serpiente le dice, no van a morir. Dios dijo que van a morir. No es cierto, no van a morir. Duda de su palabra. Sino que sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces apela a que desconfíen de la palabra de Dios y que duden de la bondad de Dios. Y apela a la espiritualidad falsa de Eva. ¿Quieres ser espiritual? ¿Quieres ser más espiritual? No le dijo, ¿quieres entrar en pecado? Tal vez si fuera el hombre, le hubiera dicho, mira que hay pecado. Pero a la mujer la seduce con una falsa espiritualidad. Vas a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Cuando en realidad lo sabían, lo bueno era obedecer a Dios, lo malo era desobedecer a Dios. Ya lo sabían, pero hay una falsedad en la espiritualidad que le presenta. Bueno, de esa misma manera, la iglesia, tú y yo, podemos ser seducidos. Número 1, cuando alguien nos mueve a creer a desconfiar de la palabra de Dios, a creer en otra cosa además de la palabra de Dios. Cuando una vez platiqué con una persona que me decía, bueno, hay un señor que sacó un libro investigando en el que realmente dice que esto del yugo desigual fue una tradición, pero que en realidad no es bíblico. Yo me quedé así con el ojo cuadrado. O sea, eso está, lo del yugo desigual está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de 1000 maneras descrito, y aunque no estuviera explícito, es una conclusión lógica desde el principio. Pero hay una nueva investigación, hay una nueva cosa, y hay eso, una nueva. ¿Quieres saber la diferencia entre el bien y el mal? Hay algo distinto. Y esta falsa espiritualidad a todos nos seduce. ¿Quieres ser más espiritual? Guarda el sábado. Guarda el sábado. Porque ¿por qué Dios lo pediría si no fuera bueno? Entonces los sábados tienes que dejar de hacer eso, dejar de hacer aquello. La dieta. ¿Sabes por qué vivimos con tantos problemas y en la sociedad occidental hay tanto estrés? Y eso está en la dieta, es la comida. Los judíos no comen carne. ¿Por qué crees que Dios lo dijo? Entonces hay que dejar de comer cerdo y esto te va a traer una sanidad, que tu espiritualidad, tus ojos espirituales van a ser abiertos y no sé qué y no sé cuánto. Y un montón de cosas que te hacen parecer eso más espiritual. Y Pablo dice, estas cosas son solo engaños que pueden extraviarte. Extraviarte, la palabra extraviar es destruir, corromper. ¿Cómo? Dice verso 3,
Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La palabra sentidos en griego es noema, que se traduce de otras maneras también como entendimiento o pensamiento. Acompáñame ahí mismo en 2 Corintios, en el capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice 2 Corintios 3:14, hablando de estos que no han creído, estos judíos que desean regresar al pacto en vez de avanzar hacia la gracia. Dice, verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se hizo duro. Es la misma palabra, entendimiento. La palabra que en el capítulo 11 es sentidos, es acá. Su entendimiento se embotó, se hizo duro, se hizo insensible, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y habla cómo los judíos no pueden creer en Cristo porque tienen un velo y su entendimiento está embotado. Acompáñame ahí a 2 Corintios capítulo 4, un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 4. Habla desde el versículo 3. Si nuestro evangelio, 2 Corintios 4, 3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, misma palabra, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque hay gente que es incrédula porque su entendimiento está encubierto, no lo pueden ver, no lo pueden. ¿No has visto a alguien incrédulo que tú dices, ¿por qué hace eso? ¿No se da cuenta que está destruyendo su familia, su vida, todo? No se da cuenta, no lo puede ver, su entendimiento está encubierto. Esa es la misma palabra que usa acá en el capítulo 11 para hablar de los sentidos. Cuando alguien viene con algo que no es la palabra de Dios, puede extraviar tus sentidos, tu entendimiento, y vas a terminar creyendo quién sabe cuánta cosa. Por eso es tan importante que nosotros en la iglesia prediquemos la palabra de Dios y que en tu casa tú perseveres en la palabra de Dios. Porque si no, vamos a terminar extraviados, destruida esta sincera fidelidad a Cristo. Satanás busca extraviarnos de esta sincera fidelidad a la que Dios nos quiere llamar. Satanás no va a buscar de ninguna manera, en ningún momento, nomás distraerte. Quiere destruirte. Quiere en verdad destruirte. Y creo que es importante entender esto. Hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. O sea, sí, mi labor es enseñarte la palabra. Y Dios me va a juzgar a mí si es que no enseño la palabra tal como está. Pero si tú crees la mentira que yo te digo, no es mi responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Tú estás decidiendo escoger. Ya lo hemos dicho antes, iglesias en las que se enseña quién sabe qué cosa, y mucha gente feliz ahí. ¿Son víctimas? No, es lo que anhelan, es lo que quieren. Ahí se deleitan. No son víctimas, es su responsabilidad el tomar estas cosas, y sí, están siendo extraviados. Ahora, versículo 4. Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo les dice, hay tres cosas. O sea, otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, y alguien viene y les predica estas tres cosas distintas y ustedes bien lo toleran. O sea, literalmente lo reciben de buena gana. ¿Por qué? Te digo la verdad, otro Jesús es más fácil de recibir.
Si yo te dijera, Jesucristo es el Señor, tu voluntad no cuenta, su voluntad es la que cuenta. Cuando hay una discrepancia, tú estás mal, Él está bien. Mi carne lo rechaza. Yo tengo amigos que son pues, gente muy inteligente, gente realmente inteligente, y por eso piensan que su voluntad es correcta, y cuando vienen al conocimiento de Cristo, reciben a un Cristo que no es el Señor. O sea, ese Cristo les aprueba, no les reprueba. Y siguen diciendo groserías y hablando esto y hablando pues, saliendo palabras corrompidas de su boca, porque no está mal. Ok, ¿qué dice la Biblia? No, pero es que yo no soy tan religioso. Ok, Jesús no es religioso, nomás es el Señor. O sea, el día que tú vengas a la tierra, mueras, resucites al tercer día, entonces tu voluntad va a contar. Mientras tanto, nos ceñimos a la voluntad del Señor Jesucristo. Ese Señor Jesucristo es difícil de tomar. Requiere tu vida, requiere tu muerte. Otro Jesús, este Jesús dócil, este Jesús que vino. ¿Tú sabes cuánto le importas a Dios? Dio su vida por ti. No dio su vida por ti. Dio su vida para pagar tu pecado. Porque esa era la cuentotototota. En su amor Él la pagó. Pero ese no es mi valor. Ese es el precio de mi pecado. Ese Jesús no es popular. El otro espíritu, el Espíritu de Dios que viene para mostrarme cómo caminar en humildad, es muy distinto del espíritu que en muchos lugares se predica. El Espíritu Santo es el poder. ¿Quién quiere recibir poder? Levanta la mano, recibe el poder. Eso no es el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo. Es el espíritu de humildad. Es la capacidad de poder dar testimonio del Evangelio de Dios. ¿Cómo caminó el Señor Jesucristo? Ese es el espíritu. A eso te quiere llevar, a esa imagen. Otro evangelio. Porque el Evangelio de Dios viene a decirme, eres un pecador que necesita un Salvador. No es un evangelio de Dios el que te dice, tienes problemas, ven a Cristo, Dios te va a resolver los problemas, Dios quiere hacerte rico, Dios quiere hacer esto. Y veamos cómo la palabra de Dios, Jabes dijo, expandiré mis tierras y haremos acá, y sacan textos fuera de contexto y te hacen creer que Dios quiere hacerte rico, millonario, poderoso, cuando Dios quiere que nomás reconozcas que eres un pecador, que Él te amó de tal manera que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea, incluido tú entre ese todo, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Qué más evangelio, buenas nuevas que esas? Y hay gente que le choca, le rechoca, le super choca. ¿Por qué? Porque están extraviados y reciben muy bien a esas personas que les predican estas cosas. Qué peligroso que tú y yo hagamos eso. Entre otras razones, dice en el versículo 4, viene alguno predicando. Hay una gran diferencia entre uno que viene y uno que es enviado. Hay una gran diferencia en aquel que viene, que se envió a sí mismo. Heme aquí, ya me fui. Entre aquel que está siendo enviado por Dios para predicar el Evangelio. Ni Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. No dijo envíame, heme aquí, ya me fui. Entonces Pablo está diciendo, ¿estos quién los envió? Y ustedes lo reciben de buena gana. Hay una responsabilidad en el que oye. Sí, el que predica dará cuentas a Dios, pero el que oye tiene una gran responsabilidad. ¿De a qué le estás prestando oreja? Verso 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. La palabra grandes apóstoles ahí es una serie de combinaciones que al español lo podríamos traducir como archi super apóstoles o mega archi apóstoles. O sea, Pablo dice,
¿En qué he sido inferior yo a estos superarchiapóstoles que los reciben con tan buena gana, que traen otro evangelio, que traen otro espíritu y que traen otro Jesús? ¿En qué he sido inferior? Verso 6, y Pablo va a hablar no solamente una sinceridad, una sincera fidelidad que es requerida, no solo una sincera fidelidad que está en peligro, sino una sincera fidelidad que Él les ha demostrado. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Sí, decían, Pablo no sabe ni hablar bien. La palabra tosco en griego es idiotes, ¿no? O sea, sí soy tosco en la palabra, órale, pero no en el conocimiento. Ahora, tal vez Pablo no era tosco en la palabra en sí mismo, sino que él decidió hacer algo así. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Dice, así que hermanos, 1 Corintios capítulo 2, le está escribiendo esta misma iglesia, unas cartas antes. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No quise impactarlos con mi gran léxico teológico usando palabras esdrújulas. No fui con excelencia de palabras, pues me propuse, es algo que Pablo decidió, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quise demostrarles cómo químicamente la evolución no puede ser posible, cómo la física, los heteroclaurinos y todo, o sea, no. Eso no convence a nadie, a lo mejor apantalla a alguien, pero eso no convence. El Espíritu Santo es el que convence cuando la palabra de Dios es presentada con claridad y con sencillez y con fidelidad. Dice, no me propuse más que saber a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero llegaron después estos otros que tenían sí un léxico y palabras y no sé qué, y estaban extraviando a los corintios. Pablo dijo, no, yo no tengo ese propósito. Y qué importante que como iglesia tú y yo entendamos eso. Luego hay gente que me dice, es que Iber, debería haber más actividades entre semana. Gente se ha ido porque no hay muchas actividades entre semana. Órale, pues entonces están buscando actividades, no están buscando, o sea, como iglesia, ¿qué tenemos para ofrecer? La palabra de Dios. Si quieres actividades, pues hay varios clubes entre semana donde puedes ir. Hay muchas otras cosas. Como iglesia, le hemos puesto a la iglesia, más bien la vemos a la iglesia con la actitud de cliente. ¿Por qué eliges una cafetería y no otra? Pues como cliente, donde te tratan mejor, cuál te ofrece mejor producto. Y vemos a la iglesia así. A ver, ¿qué me ofrece esta iglesia? Esto, me conviene. La doctrina no es muy buena, pero se compensa con estas otras actividades. Aquella otra, pues no, la doctrina está mal, ahí sí no. En esta, la doctrina está buena, pero en realidad, pues, y estamos viendo como clientes. Y permíteme, híjole, no va a pasar. O sea, si un día Dios nos da un lugar y tenemos espacio para tener reunión de oración en martes y de hombres en jueves y de mujeres, lo haremos, y lo anhelamos y estamos orando por eso. Pero te digo una cosa, no necesitamos eso para hacer iglesia, no necesitamos eso para que Dios haga una obra en aquellos que Dios llama. Basta con su palabra. Pablo iba a un lugar, predicaba el evangelio y se iba. Y nadie se quejaba, ¿y ahora dónde vamos a congregarnos? Si no hay reunión de jóvenes, no hay reunión de adolescentes, ¿qué vamos a hacer? No, seguían su vida y no tenían ni Biblia completa. Nomás algunas cartas que llegaban, el pedazo que tenían del Antiguo Testamento, y Dios con eso hace su obra. No necesitamos otra cosa, solo la palabra de Dios. Y sí, yo también lo admito, no soy un buen vendedor. Y te digo una cosa, deliberadamente no soy emocionalista.
Yo estudié actuación varios años. ¿Tú crees que no podría ponerme acá y empezar a conmover tu corazón y llevarte al punto final de cada prédica en el que sientas en verdad y poner expresarme más y moverme? Estudié danza, sé moverme, no tengo temor, pero aquí estoy parado y con mi Biblia deliberadamente. Y no va a cambiar. No va a cambiar. Pablo dice, me propuse saber una sola cosa: a Jesucristo y a este crucificado. Y sí, soy tosco en la palabra, sí, pero no en el conocimiento, dice Pablo. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Ya lo han visto, que lo que he dicho de la palabra es cierto. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. La frase de balde en griego es dorean, o sea, gratuito. ¿Pequé yo al llegar y predicar gratuitamente? Perdónenme, o sea, híjole, perdónenme que no les cobré. En aquella época, como en el día de hoy, muchas cosas están bajo esta mentalidad. Si es gratis, no debe valer la pena. Imagínate que te dicen, fulanito es un gran doctor, atiende gratuito, ve a él. Y que esa misma persona te diga, fulanito es un gran doctor, yo te pago la consulta. ¿A cuál quieres ir? ¿Al gratuito o al que te van a pagar la consulta, que son 900 pesos la consulta? Pues si tú vas a pagar, prefiero el de 900, debe ser mejor, ¿no? Porque cobra. Es nuestra mentalidad. Y lo mismo pensaban los corintios. Es que Pablo ni cobra. Estos en cambio llegaron con su tarifa y Pablo dice, ¿pequé al humillarme? O sea, ¿pequé al no cobrarles? Verso 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, estos hombres los están despojando a ustedes, así, y hablando como medio loco. No es que trabajo gratis, no es que como aire. Lo que pasa es que he despojado a otras iglesias recibiendo salario para poder servirles a ustedes. Y pone algo muy claro aquí. Pablo no dice pidiendo salario, sino recibiendo para servirles. En la iglesia no pedimos, recibimos. O sea, el tiempo de la ofrenda no es el tiempo de pedir las ofrendas, es el tiempo de recibir las ofrendas. Y lo estudiamos a detalle capítulos 8 y 9. Aquel que de buena voluntad quiera dar, este es el momento. Recibimos las ofrendas, pero no pedimos. Jesucristo no vino a pedir, vino a dar. Ahora, también lo estudiamos, acuérdate, en el dar hay una bendición que Dios otorga. Para empezar, trata con mi corazón, trata con mi egoísmo, trata con mi vanidad, me permite ser participante de la obra que otros están haciendo. Hay una gran bendición. Pablo a los filipenses en el capítulo 4 les dice, ustedes me dieron desde que salí de Macedonia, me enviaron a Tesalónica, no han dejado de enviarme, pero quiero decirles, estoy feliz con todo. Sé tener mucho, sé tener poco, en todo he sido enseñado por el Señor. No les digo que necesito algo, pero lo que quiero es que abunde fruto para ustedes. Por eso, qué bueno que dan. Me alegra, no porque yo necesite, sino porque eso da fruto en ustedes. Qué peligroso que en una iglesia te pidan. Y yo conozco iglesias en las que incluso haces como pactos, como que, mira, fírmale aquí, comprométete a que vas a dar tanto dinero mensualmente. Órale. Qué peligroso que yo pretenda vivir de esa manera. Voy a dar y entonces supongo que si ya me comprometí a dar 1,500 pesos mensuales, pues Dios irá depositando el monto proporcional de bendiciones a mi vida según la inflación y según los cálculos que Dios haga. Qué peligroso. El Señor Jesucristo vino a dar. Entonces dice, sí,
he tomado de otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, ¿no? Que vinieron de Filipos, de Tesalónica. Yo cuando estuve en Corinto, nunca les dije, oigan chicos, pues ando necesitando zapatos, y ustedes saben que estoy predicando todo el día, así que, ¿qué les parece si hacemos una colecta para...? No, dice, yo trabajaba. Y cuando llegaron de Macedonia, Silas, Timoteo, llegaron de Macedonia y Lucas, lo que hicieron fue traerle una ofrenda, y con eso Pablo dijo, ok, ya no tengo que trabajar, ya tengo para comer, y entonces ya puedo dedicarme a predicar todo el día de nuevo. Pablo dice, lo que me faltara lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. No quiero ser una carga para ustedes. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Y Pablo dice, por la verdad de Cristo, o sea, por lo que yo apuesto en Cristo, por decirlo de alguna manera, nadie me va a quitar esta mi gloria. ¿Qué gloria? El vivir predicando sin ponerle una carga a ustedes, sin que ustedes piensen que tienen que sostenerme. Mi gloria en Acaya es presentar el evangelio gratuitamente. También lo vimos cuando Pablo habla de esto en Primera de Corintios. Verso 11. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Esta frase es muy extraña. Hay dos corrientes. Unos dicen que Pablo está diciéndole a los corintios que no les recibo su dinero porque no les amo. No, por favor, Dios sabe cuánto les amo. Pero Dios sabe que ustedes son inmaduros. Hace unos años, hace muchos años, un servidor de la iglesia trabajaba en un banco y me dijo, Iber, yo tengo como derecho así de mi trabajo, tengo derecho a asegurar 3 coches o 4 coches. ¿No quieres que te asegure tu coche? No me cuesta nada, te aseguro tu coche porque tengo el mío, el de mi mamá, y te puedo asegurar tu coche sin ningún problema. Y yo pensé, Señor, tú derramas tus bendiciones sobre tus hijos. Y le dije, muchas gracias, pero no. Y no es que no ame a esta persona, pero es que, ¿qué tal si el día de mañana esta persona está caminando mal y tengo que exhortarle? Y tengo que decirle, estás haciendo esto mal, tienes que arrepentirte, no puedes seguir en ese camino. Y oye, me llegó una notificación que no está pagado este mes el seguro del coche. O sea, no tendría sentido. Estoy perdiendo un privilegio de pastorear a alguien por un coche asegurado. Y Pablo dice, no es que no los ame, pero nadie me va a quitar este privilegio. Otros piensan que Pablo está hablando más bien de estos superapóstoles. Como que dijera, ¿ustedes creen que no amo a esta gente? Sí, son un problema para la iglesia, pero ¿ustedes creen que no los amo? ¿Que hablo mal de ellos porque me caen gordos y ojalá se vayan al infierno? No, y Dios sabe que no es así. ¿Cuál de las dos es? No hay manera de saberlo específicamente. Las dos pueden ser correctas y las dos sería bueno. Verso 12, ya vamos a terminar. Mas lo que hago, ¿qué es lo que hago? Requiero de ustedes esta sincera fidelidad. Les advierto que esta sincera fidelidad está en peligro. Les he demostrado a través de mi vida cómo esta sincera fidelidad es lo que Dios busca. Lo que hago, lo haré aún. O sea, no voy a dejar de hacerlo. No voy a soltar esto. No voy a tomar el ejemplo de ellos. Ok, a ustedes les gusta que baile. Pues entonces voy a bailar aquí a partir de la próxima semana para que no se vayan. Espérense, no se vayan. No. Esto que hago lo voy a seguir haciendo para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en lo que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Pablo dice, esta parte la apunté en otras versiones para que quede mucho más claro. La NTV, este versículo lo traduce como: seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto es, derribar los argumentos de aquellos que andan buscando oportunidad para
jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. La NBI lo traduce: seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de que lo hacen bien. O sea, Pablo dice: voy a seguir haciendo lo que hago para que estos superapóstoles no tengan una oportunidad de decir nos parecemos a Pablo. O sea, si quieren parecerse, tienen que hacerlo así, pero no pueden, porque lo que ellos quieren es tu dinero, lo que ellos quieren es esclavizarte, no van a venir a servirte. Y no me voy a mover para que no haya un punto en común entre ellos y yo. Hace varios años recuerdo que me invitaron a Tampico a predicar a una iglesia, a un retiro de jóvenes, y fue bien chistoso porque eran las primeras veces que yo iba a algún lado, y ahí aprendí que yo no acepto invitaciones nunca. O sea, entonces a mí me vas a ver aquí domingos siempre, porque a no ser que mi pastor me dé una instrucción, yo no acepto invitaciones a ningún lado. Pero ahí fui. Y llegué, y llegamos un viernes, y el viernes en la noche, porque sábado era el evento de jóvenes: ¿estás listo? Sí. Pues qué bueno que estás listo, porque va a ser un día bien difícil, ¿no? 5 prédicas no es fácil. Yo, ¿5? ¿En qué momento me dijeron que 5? A mí me dijeron que en una reunión de jóvenes. No, es un retiro de todo el día, son 5 enseñanzas. Son las 10 de la noche, tengo que preparar 5 enseñanzas para mañana. Entonces ya, primer trauma. Segundo trauma, estoy con los jóvenes ahí y todos están como jóvenes, así. Y yo pues enseñando la palabra, y llegó un punto en que fui tentado a, ok, ¿qué hago? Les grito, les declaro profecías, les hablo emocionalmente y levántate, hay una nueva generación que Dios quiere. Y, o sea, puedo hacerlo. O me quedo en mi púlpito enseñando la palabra verso a verso, así tal cual, sin caer en esos excesos. Y fue difícil. Y probablemente si mi esposa no hubiera estado como testigo ahí, si no hubiera habido ningún testigo, tal vez lo hubiera hecho, pero sabía que me iba a dar mucha vergüenza con mi esposa, que terminando me diga, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y al día siguiente, domingo, era otra predicación en la iglesia. Entonces digo, que bueno, esto ya es iglesia, no debe ser tan raro, voy a predicar más tranquilo. Y aparece un mariachi, ¿no? Y ahí canta el mariachi, y la pastora feliz con el mariachi, no sé qué. Y yo así como, bueno, pues yo voy a pasar a predicar así, paradito, quietecito, con mi camisita, ¿no? Sin nada raro. Y fue para mí orgullo. Fue terrible porque pues fue así, nadie se paró a aplaudir, no pasó nada con el mariachi, la gente bailaba y todo, ¿no? Pero esta es la parte bonita de la historia. Al día siguiente, domingo en la tarde, tomamos el vuelo, regresamos a Ciudad de México. Mi esposa estaba embarazada, entonces vamos a recoger las maletas. Y pues yo venía, la verdad, pues bastante achicopalado. Sabía que había hecho lo correcto, pero tú sabes que tu orgullo está dolido, ¿no? Y recogiendo las maletas se me acerca un señor y me dice, Iber. Yo, sí. Estuve ayer en la iglesia allá en Tampico, yo soy de allá y me congrego, no puedo creer. Llegué a mi casa a leer de vuelta el capítulo que diste, porque no entendía cómo Dios puede decirme todo eso, y siempre estaba ahí. Y empezó o sea, sí, había una persona que yo sé, que había escuchado y que no necesitaba que brinque y que baile y que nada, sino que había escuchado a Dios. Y Pablo dice, no voy a caer en la tentación de ser un Adal Ramones aquí, nomás para que la gente no se vaya. Voy a hacer lo que sé hacer, lo que Dios me ha mandado hacer. Y si ellos quieren tener algo en común conmigo, son ellos los que tienen que cambiar. No les voy a dar esta oportunidad. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles. No me voy a asemejar a lo falso. Que ellos se asemejen a lo genuino. Yo no me voy a asemejar a lo falso. Ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, no es de extrañarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y no hay diagnóstico más terrible que ese. Que Dios te diga, voy a pagarte conforme a tus obras. ¿Sabes qué es eso? Justicia. Dios no está siendo injusto, no es una amenaza injusta. Es justicia, conforme a tus obras. Pero si fuera conforme a mis obras no dan para nada. Estoy muerto conforme a mis obras. Yo necesito de la gracia, de la misericordia de Dios. Entonces dice Pablo, no te guíes por las apariencias, porque conforme a las obras vas a terminar juzgado. Nada más como detalle, ¿conoces experiencias o has leído de gente que dice, morí y al morir vi una gran luz, pero luego regresé, ¿no? Y dicen, pues estuve en el cielo. Y si no son creyentes, yo diría, híjole, viste un ángel de luz, pero no sé de qué tipo, si de los de verdad o de aquellos que fingen ser luz, porque solo hay un camino al Padre y ese es Jesucristo. Y si quien ve luz no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, esa luz no es luz genuina, es luz artificial de un ángel de estos que quién sabe lo estaba esperando para llevarlo a donde no quieres ir. Ok, terminemos. ¿Qué hacer? Como iglesia creo que es claro, permanecer en la palabra, no predicar acerca de la palabra, sino la palabra. Y el día que yo no lo haga, es tu obligación venir y exhortarme y regañarme y darme un zape si estoy enseñando otra cosa que no es la palabra. 2, no buscar competir en términos humanos. Confiamos en Dios. Dios va a hacer su obra. Si Dios quiere que tengamos grupo de jóvenes, de adolescentes mayores, de preadolescentes, que nos dé un lugar y nos dé pastores para eso y que Él multiplique los siervos, que Él lo haga. Y mientras no lo haga, hacemos lo que Dios nos puso a hacer, nada más. No vamos a competir en servicios que tengamos que ofrecer. Y 3, asegurarnos de predicar siempre al Jesús de la Biblia, descansando en el Espíritu que Dios dice en su palabra y siempre el Evangelio puro que está en las Escrituras. Eso es como iglesia, como individuos, yo y tú. Esto nos incumbe a todos. Como individuos, acuérdate, sincera fidelidad. No finjas. Si estás fingiendo tu fe, no estás caminando en sincera fidelidad. Necesitas arrepentirte y venir. Es mejor no fingir, créeme. Es mejor no fingir. Y Dios quiere llevarte a eso. Entonces, cuida lo que escuchas. Lo que escuchas es lo que querría alguien sin Cristo. Ven a Cristo, serás millonario. No necesito a Cristo para anhelar ser millonario. Ya sin Cristo lo puedo hacer. Y hay gente que lo logra sin Cristo. Entonces lo que escuchas está apelando a tus sentidos humanos, carnales. Entonces deséchalo. Si lo que buscas va más allá, lo que escuchas es algo que va más allá de lo que carnalmente puedes obtener, entonces checa si es conforme a la Biblia, y si es conforme a la Biblia, recíbelo. Déjame terminar con esto. En Juan capítulo 7, el Evangelio de Juan en el capítulo 7, Jesús nos da una forma para diferenciar la buena doctrina de la mala doctrina, para diferenciar la verdad de la mentira, porque hay veces que se parece, ¿sí o no? Hay veces, y conozco gente que está escuchando a un pastor y le digo, ¿no te das cuenta? Y no se da cuenta. Para esa persona no ha sido muy claro. Y Jesús nos da una manera en la que podemos hacer que sea claro. Juan capítulo 7, versículo 16, dice, Jesús respondió, le dijeron, ¿cómo Jesús sabe tantas cosas sin haber estudiado? Y Jesús les dice, mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió. O sea, Jesús mismo dice, yo no vine a inventarme nada nuevo. Vine nada más a mostrar la enseñanza que viene desde el cielo, del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahí Jesús pone la responsabilidad en el que escucha. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Si quieres hacer la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta y Dios te va a dirigir. Vas a saber si lo que oyes es fruto que viene del Señor o nomás es alguien hablando por su propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Entonces, permíteme invitarte a que sinceramente el día de hoy tú digas, quiero vivir con sinceridad y fidelidad según la voluntad de Dios. Vamos a orar y vamos a tomar un tiempo para recordar el sacrificio de nuestro Señor. Padre, gracias porque tú nos sostienes, porque en tu buena voluntad tú quieres hacer una obra en nosotros. Y tú requieres de nosotros esta sincera fidelidad, como de una esposa fiel, aquel marido perfecto y santo que tú eres. Ayúdanos a hacer esto, Señor. A no extraviar nuestros sentidos, a no ser engañados, sino a permanecer y perseverar en aquello que tú nos enseñas a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu, en el puro evangelio que las Escrituras nos enseñan. Perdónanos si hemos echado mano de cosas carnales y ayúdanos a no ser nunca delante de otros hipócritas, falsos enviados. Que nuestra palabra, la palabra que sale de nuestra boca, sea siempre el reflejo de tu palabra, Señor. Como iglesia, guárdanos de la tentación de querer hacer cosas para crecer o para quién sabe qué. Que solo podamos deleitarnos en ti y en lo que tú haces, Señor. Y reconocemos que para esto ninguno de nosotros es capaz. Que tienes que ser tú en nosotros. Haz tu obra, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.